Bueno, muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar Search 5.0 Elevando el Nivel. Hoy, sin duda, queremos hacerles una invitación muy especial. Yo creo que como lo planteamos incluso desde nuestra convocatoria en este arte que estamos compartiendo con ustedes, definitivamente a la hora de escoger a los mejores, a la hora de consolidar un equipo de alto rendimiento, de pensar en una organización que busque cumplir con sus objetivos, llevarlos justamente a otro nivel, definitivamente tiene que plantearse el hacer una jugada maestra. Una jugada maestra está muy asociada justamente a lograr encontrar ese talento en el mercado que va a marcar una diferencia en los resultados de negocio, en la forma como se guía un equipo de trabajo, en cómo saber básicamente desenvolverse en un contexto empresarial absolutamente dinámico y cambiante. Yo creo que si algo a lo que hoy en día se tienen que enfrentar las organizaciones es a ese cambio permanente, a esa dinámica de mercado que definitivamente nos hace repensarnos como organizaciones, repensarnos como profesionales, consolidar equipos de trabajo que realmente estén preparados para asumir desafíos y retos de negocio que se salen absolutamente de lo convencional y que en esa misma línea nos invitan justamente a repensar un poco el cómo estamos estructurando esos equipos de trabajo. Y por esa razón es que desde Human Capital y en un ejercicio que ya hemos venido haciendo durante varios años, pues nos hemos venido dando cuenta que las tendencias marcan un nuevo rumbo definitivamente a la hora de seleccionar y a la hora de escoger esas personas que van a marcar el futuro de la organización. Entonces, el día de hoy justamente queremos compartir con ustedes un poco esa visión, esa experiencia que múltiples organizaciones en diversos sectores han tenido la posibilidad de compartir con nosotros y que nos han llevado a marcar un camino distinto, un camino marcado definitivamente por retos que, como lo planteamos acá, desafían lo convencional. Lo primero es que yo creo que cualquier organización que quiera permanecer y, por supuesto, proyectarse en el mediano y largo plazo, debe pensar en ser una organización totalmente adaptable y flexible. Estamos asumiendo un rol empresarial que definitivamente empieza a navegar en un contexto de agilidad, que empieza a navegar en estructuras líquidas que definitivamente ponen sobre la mesa otros retos en materia justamente de liderazgo que demandan justamente esto, el poder adaptarnos, el poder responder de una manera contundente frente a esos cambios que se nos dan en el día a día. Esto definitivamente ha invitado a pensar en cómo definitivamente es el momento de las habilidades blandas. Veremos un poquito más adelante justamente en el marco de esas tendencias que todo lo técnico sigue teniendo una relevancia, pero definitivamente, como lo hemos definido acá, es el momento, el hoy de las habilidades blandas, el cómo empezar a alinearnos con modelos que nos invitan a desarrollar otro tipo de capacidades, a desarrollar otro tipo de atributos que definitivamente marquen una nueva forma en la manera como gestionamos el trabajo y cómo nos consolidamos como profesionales de altísimo impacto en un contexto donde la competitividad demanda que efectivamente nos repensemos en ese sentido. Que además empecemos a buscar profesionales cuya iniciativa, cuya capacidad de emprendimiento, pero también atado con esto, cuya capacidad de ejecución nos lleven a la consolidación de resultados. Es el momento del cambio, es el momento de reinventarnos como compañía, pero también es el momento de reinventarnos como profesionales. Y en ese sentido, las compañías que hoy lideran en el mercado procesos de reclutamiento, selección, estamos buscando justamente eso, personas que tengan la capacidad de innovar permanentemente, que asuman las organizaciones como propias, digamos que una visión de empleado definitivamente no es la que está buscando hoy una organización cuya proactividad, cuya interés de retomar estos caminos de prosperidad, de eficiencia, de éxito. Lo que buscan son socios de valor en el proceso. Lo que buscan es que esos profesionales que están liderando las compañías hoy realmente se sientan parte y se sientan
pertenecientes a algo. Y eso es lo que definitivamente al sentirse socio, al sentirse dueño de una organización, pues nos lleve a toda nuestra capacidad de ejecución. Y esto se traduce definitivamente en productividad y eficiencia. Cada vez más, el tener muchas ideas pero no llevarlas a cabo, pues nos van a dejar como en un estado intermedio que definitivamente no es el ideal. Y por esa misma razón es que debemos traducir estos elementos en esa oportunidad de ser más productivos, pero no solo como profesionales, sino el llevar esta capacidad a nuestros equipos de trabajo, a que ese nivel de productividad realmente se traduzca en una ejecución armónica entre líderes y equipos, que nos lleven a pensar justamente en gestionar unos grupos de trabajo orientados realmente al rendimiento y que esto se traduzca en una verdadera eficiencia. Pero tampoco podríamos olvidar esta variable de compromiso y lealtad. Venimos de varios años, propiamente hablando desde el 2020 hasta hoy, de una gran renuncia. Hemos venido hablando de la dificultad cada vez mayor de fidelizar talento, de lograr que estas personas que generan valor a la organización realmente se proyecten en el largo plazo con las compañías. Y esto lo vemos, obviamente estamos hoy muy concentrados en ese reclutamiento de alto nivel, pero sin duda aquí lo estamos llevando a todos los niveles organizacionales. Lograr esa fidelización, lograr que las personas realmente se proyecten en el largo plazo con nuestras organizaciones resulta un desafío fundamental, porque todo esto que vemos desde el punto 1 hasta el 4, en donde seguramente hemos invertido tiempo, recursos, ejercicios de desarrollo, temas de formación, sin duda, pues demandan en términos importantes de tiempos, de inversión. Y no vamos a lograr absolutamente nada con esto si esto no se traduce en un concepto de compromiso y lealtad permanente. Cuando hablamos de lealtad, es probablemente uno de esos conceptos que se ha venido revaluando a lo largo de los años. Anteriormente hablábamos de una relación empleador-empleado mucho más transaccional. Y la lealtad definitivamente nos lleva a construir relaciones de valor, a construir conexiones genuinas y únicas que efectivamente nos permitan visualizar ese propósito común que definitivamente nos conecta con el talento desde una perspectiva diferente, logra ese compromiso que se traduce, por supuesto, en productividad y mejores resultados y que además definitivamente nos conecta con otras variables que permite que esas relaciones que estamos construyendo sean mucho más duraderas. Los tiempos de permanencia en la organización han disminuido considerablemente. Esto nos lo muestran las cifras en los estudios que permanentemente estamos consultando y revisando. En los niveles más altos de la organización estamos con niveles de permanencia entre 5 y 6 años, justamente por esa búsqueda y ese cambio de prioridades que también veremos un poquito más adelante. En niveles de pronto de gerencia media estamos rotando entre 3 y 4 años y cuando vamos a niveles más de la base estamos en unos niveles de permanencia entre 1 y 2 años. Lo que nos muestra es que básicamente ese interés por conectarse y permanecer en una organización se ha disminuido básicamente a la mitad. Y esto es un esfuerzo conjunto, esto no podríamos dejarlo solamente como una responsabilidad y un mito de las nuevas generaciones que seguramente se conectan menos con las compañías. Decimos que básicamente las personas jóvenes están buscando aventura, están buscando movilidad laboral, pero aquí podríamos decir que hay varios factores que influyen en este resultado, básicamente. Estamos hablando de una mayor globalidad, estamos hablando de ofertas de valor que están cada vez más disponibles y abiertas en el mercado. Esa oferta de valor que se conecta con una globalidad cada vez más visible, pues por supuesto que nos lleva a una fuerza laboral mucho más móvil, que le interesa crecer de pronto no solo en una geografía local, sino en una geografía internacional. Y lleven esto obviamente a esas posiciones más críticas y clave dentro de una organización que definitivamente ven en la posibilidad de aprender en culturas diferentes, en geografías diversas, una alternativa de crecimiento que seguramente hace un tiempo estaba mucho más limitada. Entonces, por esa razón, es que fíjense que estos retos que nos plantea hoy el mercado nos tienen que llevar a pensar desde una perspectiva diferente.
El ejercicio de reclutamiento, de selección, también, pues obviamente ha venido cambiando a lo largo de los años. Y aquí seguramente lo que vamos a compartir con ustedes en esta conversación del día de hoy, que además los invito a que nos envíen sus preguntas a través del chat. Iremos buscando resolverlas durante esta charla en los próximos 45 minutos que nos quedan, pues nos lleva también a pensar en que este ejercicio, pues lo podemos hacer a través de aliados. Sí, por supuesto, que tiene ventajas, así es, pero también lo podemos hacer directamente. Ustedes al final de lo que compartiremos el día de hoy harán su valoración de cuál es el mejor camino, pero sin duda tenemos que decirlo de una manera transparente. Entre más entreguemos a personas y a compañías expertas en este tipo de ejercicios, pues seguramente podremos disminuir la posibilidad de error cuando hablamos de seleccionar talento clave para la organización. Y esto se da por varios motivos. Y aquí fíjense que esta realidad que planteamos de mercado también nos hace dar un nuevo enfoque a ese ejercicio probablemente de búsqueda y selección de talento. En términos de prioridades para las compañías al momento de seleccionar ese aliado de valor estratégico, también han cambiado los enfoques. Lo primero es que debemos decir que hace más o menos unos 5 o 6 años, esta tabla estaba bastante diferente a lo que estamos viendo el día de hoy. Una selección de un aliado de reclutamiento de altos ejecutivos, de gerencia media, muy concentrada en variables asociadas a lo que esto podría representar en términos de costo, a lo que podría representar en términos de conocimiento de mercado, que sigue ocupando esos primeros lugares. Pero si ustedes ven, incluso en esta tabla que veíamos con resultados del Observatorio de Human Capital de 2023, pues ya ni siquiera aparece, porque nos hemos dado cuenta y somos probablemente como organizaciones mucho más conscientes de lo que representa hacer un proceso de selección lo suficientemente asertivo como para que esta persona sea altamente productiva, empiece a generar resultados, conecte con la cultura organizacional, lidere equipos orientados a una gestión del desempeño y una gestión del rendimiento altamente de impacto en términos de resultados. Pues eso, digamos que en términos de lo que me cuesta buscarlo, pues tiene un retorno sobre la inversión mucho más representativo que simplemente concentrarme en un costo. Entonces, por esa razón, fíjese que en términos de prioridades, lo primero que aparece acá, conocimiento de mercado. Si yo empiezo a buscar talento que definitivamente marque una diferencia a nivel de objetivos de negocio, de resultados, pues tengo que estar con alguien que conozca mi realidad. Tengo que ser muy consciente de cuáles son esos desafíos que tengo en mi sector y que eso lo pueda traducir justamente en un socio de valor que permita identificar ese talento en el mercado que realmente esté conectado con eso que necesito yo como compañía. Por esa razón es que nunca será lo mismo movernos en un mercado, en un sector tecnológico, en un sector servicios, porque aunque nos hemos dado cuenta que los desafíos son similares en materia de personas, sí hay un componente esencial que determina cuáles son esas necesidades en un contexto empresarial, en donde nos marca unos requerimientos importantes que debemos tener en cuenta. Sin duda también, y a veces ahí fallamos, creyendo que podemos hacer esos procesos absolutamente solos, es en el acompañamiento posterior. Está claramente demostrado el que probablemente en la vinculación de unas personas a nuestra organización es muy importante gestionar ese proceso, no solo en el momento de vinculación, lo cual también veremos hoy genera un valor diferencial bien interesante, sino también en ese crecimiento, sobre todo en un primer año, en donde vamos a apropiar esos atributos culturales, en donde seguramente vamos a generar esas conexiones de valor con un equipo de trabajo. Y por esa misma razón vamos a poner las bases, a asentar ese talento dentro de la organización para que pueda empezar a construir esa trayectoria y esa visión de largo plazo con nuestra compañía. Un análisis técnico y comportamental. Esto va a ser muy importante cuando empecemos a analizar esas tendencias en términos de reclutamiento y de qué es lo que estamos buscando en esos socios durante el proceso. Y es que, lo decíamos al comienzo, es el momento de las habilidades blandas. No quiere decir que dejemos de lado
todas esas pruebas y esa trayectoria que debe traer ese talento que queremos vincular a la organización, pero debemos conectarlo también con un análisis mucho más profundo a nivel comportamental. Aquí, si los retos han cambiado, si la realidad del mercado ha cambiado, si nuestros clientes son otros, si nuestros esquemas de relacionamiento son definitivamente diferentes, pues las habilidades y las competencias que debemos buscar en nuestro talento también deben ser distintas. Y para eso tenemos que decirles, hay pruebas, hay elementos que nos permiten realmente entender si la persona que estamos buscando tiene esas habilidades. Pero definitivamente, si seguimos en un proceso convencional, incluso internamente, en donde aplicamos pruebas que seguramente no se han actualizado de la manera correcta, o asumimos que básicamente traer esas elementos que nos venían funcionando. Incluso tenemos que decirlo, antes de pandemias, que esto nos partió en dos, esto definitivamente marcó en términos de conexión con el mercado, en términos de esquemas de relacionamiento, de trabajo colaborativo, nos marcó un nuevo rumbo en la forma como se hacen las cosas. Y por esa misma razón es que también debemos innovar y debemos romper incluso esquemas, paradigmas a la hora de aplicar pruebas, y ahí tenemos excelentes ejemplos que podemos compartir con ustedes de lo que están haciendo esas grandes organizaciones que hoy se definen por tener una marca empleador definitivamente arrasadora y que permiten justamente que esos talentos que están en el mercado a disposición de cualquier tipo de organización, pues realmente se fijen en nosotros. Y esto definitivamente, este ejercicio, esas pruebas, ese análisis que hagamos a profundidad, tanto técnico como comportamental, debe conectarse con una herramienta que no deberíamos desconocer y que deberíamos apropiar desde todas las instancias organizacionales, y es la tecnología y el análisis de datos. Hoy hay a disposición de estos procesos, pero de muchos otros, de todo el ejercicio de talento humano, en ese acompañamiento, en el cubrimiento integral del mapa estratégico de gestión humano, la tecnología como un facilitador, no como un reemplazo, y eso es muy importante decirlo. No se trata de simplemente poner en manos de la tecnología la selección del mejor candidato, porque ahí también tenemos discusiones bien interesantes de hasta dónde realmente la tecnología resulta asertiva, justamente cuando estamos hablando de unas habilidades y competencias que nos alejan justamente de esas máquinas que entran a cumplir tareas, trabajos rutinarios, en un proceso de automatización que seguramente será muy importante para una compañía que quiera elevar esos niveles de productividad, pero que seguramente también le hace falta ese componente humano, ese componente que nos hace únicos y que seguramente va a marcar una diferencia a nivel de resultados. Pero hoy en día ese análisis de datos es muy importante. Podemos ser más eficientes, podemos optimizar procesos, desde esa misma aplicación de pruebas, filtro de candidatos, el cómo acercarnos cada vez más a tener la información necesaria para tomar decisiones acertadas en materia de talento. No podríamos decir nunca que vamos a estar muy cerca a la tendencia cero en error cuando hablamos de gente. Por supuesto que no, pero definitivamente hoy vemos a disposición y como herramientas muchos elementos que definitivamente nos van a facilitar ese ejercicio y que seguramente van a permitir que cada vez más ese candidato que seleccionemos realmente cumpla con los requisitos que necesitamos como organización. Y aquí aparece un elemento que es bien interesante y que ese sí tenemos que decirles, seguramente se ha vinculado más en los últimos tiempos, y es cuando hablamos de experiencia de vinculación. Ustedes nos han oído decir muchas veces que básicamente cuando trabajamos la marca empleador, cuando trabajamos la propuesta de valor, hay momentos de verdad. Y un momento de verdad determinante en este tipo de ejercicios es el momento de vinculación, porque es ese espacio en el que nosotros vamos a generar esa primera conexión, ese enamoramiento inicial que marca definitivamente dentro de ese viaje del empleado dentro de la organización un momento de verdad determinante para lograr esa conexión. Entonces, por esa razón es que va a ser muy importante que empecemos a pensar no solo en el proceso de onboarding,
que definitivamente es muy importante, ya lo veremos, pero esa experiencia de vinculación que no sea como cualquier día, que no sea, no lo dejemos pasar simplemente como el cumplimiento de unos requisitos. A veces cuando analizamos herramientas en el creo que me fui por unos segundos, ya estamos de nuevo. Les decía que encontramos temas en el mercado en donde hablan del onboarding como un cumplimiento de requisitos, hablan de ese momento de vinculación, simplemente como pongamos la tecnología a disposición de las personas para que puedan firmar un contrato, para que puedan abrir su cuenta de correo electrónico y realmente la experiencia de vinculación no debe simplemente enmarcarse en esto. Es importante, sí, y más cuando estamos hablando que las tendencias nos llevan a pensar en modelos cada vez más remotos o híbridos. Entonces, por supuesto, facilitadores en ese sentido van a ser importantes, pero la experiencia de vinculación, pensémoslo y para cualquiera de nosotros, yo creo que muchos nos acordamos de ese primer día en donde hay seguramente incertidumbre, algo de temor, el realmente si voy a conectar con un equipo de trabajo, con qué me voy a encontrar, desde el momento del almuerzo, con quién voy a compartir este tipo de espacios. Por esa razón es tan importante que sí tengamos esas variables tecnológicas muy presentes, tengamos todo el cumplimiento de esos requisitos también absolutamente chequeados, pero pensemos esto como algo más emocional, en cómo logramos generar una experiencia de vinculación en donde desde ese primer momento, por ejemplo, haya una conexión con el equipo. ¿Cómo vamos a presentar a ese líder? Como si es una persona que realmente estamos buscando que ingrese a la organización para marcar una diferencia. Imagínense lo importante que es que desde ese primer día se genere una conexión con el equipo de trabajo. Si nosotros no logramos esto, la curva en ese proceso de adaptación, de aprendizaje va a ser mucho más larga. Y ahí ya estamos hablando en términos de cuenta de resultados, en términos de indicadores, en términos de impacto para el negocio. Porque yo necesito que esa persona que hoy está cumpliendo una función de alto calibre para la organización, porque estamos vinculando cargos críticos y clave, pues definitivamente tiene que tener una curva de aprendizaje lo más corta posible. Y por esa misma razón es que tenemos que poner tanto foco en este frente. Hoy tiene una participación del 28% dentro de ese marco de prioridades que tienen las organizaciones, pero les podemos apostar que esto va a tener un nivel de crecimiento muy importante en el corto plazo. Y por eso es que hoy estamos hablando con tanto énfasis de los procesos de onboarding. Pero quisimos traducir todo este contexto de mercado y todas estas nuevas prioridades de las organizaciones en 6 tendencias que básicamente consideramos van a definir un nuevo rumbo en todo este proceso de reclutamiento, selección. Y nos gusta sumarle a esas 2 palabritas una más, que es la de conexión de estos altos ejecutivos con la organización. Y por eso es que cuando hablamos de tendencias, la primera tiene que ser el consolidar redes de talento a nivel ejecutivo. Esto es un desafío importante, ya sea como organización o ya sea como una firma de reclutamiento. Si nosotros realmente queremos ser eficientes en estos procesos, debemos consolidar una red que nos permita estar en contacto permanente con estos ejecutivos que están marcando la diferencia en el entorno empresarial. No son muchos, hay escasez de talento, lo hablamos permanentemente. Si ustedes ven en términos de documentos asociados con este tema, vamos a ver que esa palabra escasez tiene una recurrencia cada vez mayor cuando se habla de talento. Escasez de talento, ¿por qué? Porque no contamos con las personas. Podemos tener gente técnica muy capacitada, pero muy seguramente donde hemos visto las mayores brechas a la hora de encontrar las personas idóneas para una organización, justamente estamos hablando de esas habilidades o competencias. Por esa razón es que va a ser tan importante, insisto, ya sea como organización o ya sea como socio de valor en una firma de reclutamiento, estar en permanente contacto. ¿Para qué? Primero, identificar a esos candidatos adecuados. A veces asumimos que porque hay carreras técnicas muy prominentes donde personas se han capacitado,
en múltiples aristas desde esa perspectiva puntualmente de especialización en algunas posiciones, pues van a funcionar bien. Y la verdad es que al final el resultado no es el esperado. Entonces, ¿qué mejor que tener una red de talentos en la que estemos seguros que por donde han pasado han dejado una huella y una huella positiva y siguen creciendo y siguen teniendo un interés en refrescar justamente esas habilidades que están cambiando día a día? Lograr establecer esas redes de talento con un nivel de confianza y credibilidad. Si nosotros estamos buscando a los mejores, como firma de talento debemos generar esa credibilidad para que quienes están marcando esa diferencia se sientan tranquilos de asumir un proceso con nosotros, de nosotros además poder presentarlos a una organización con la certeza que estamos presentando a ese mejor candidato, que tengan la confianza además que si nosotros los ponemos en una lista, estamos poniendo también sobre la mesa una oferta de valor diferencial que va a marcar un nuevo hito en esas carreras. Y por esa razón es tan importante que esa consolidación de esas redes de talento a nivel ejecutivo estén basadas en la confianza y en la credibilidad. Como organización, porque soy absolutamente transparente, porque mi oferta de valor estoy absolutamente segura que es competitiva y diferencial, pero además real y única, que cuando se vincula a la organización es lo que va a vivir, no se va a encontrar con una sorpresa, porque a veces también, y es una realidad, decimos bellezas a la hora de buscar seducir a ese talento que necesitamos, pero en realidad básicamente lo que tenemos es una carta de presentación que no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo logramos mantener esas relaciones a largo plazo? ¿Cómo definitivamente mantenemos esa conexión y esa comunicación regular para que no perdamos el contacto? Si es tan difícil realmente encontrar ese talento que necesitamos en la organización, pues no perdamos ese nivel de relacionamiento. Hay que estar viendo permanentemente en dónde están estas personas, en qué círculos se están moviendo. Recordemos además que nuestros ojos ya no pueden estar solamente en un mercado local. Nuestros ojos deben expandirse a un mercado mucho más internacional, mucho más global. Debemos romper fronteras para saber efectivamente dónde está ese talento que va a marcar la diferencia en nuestras posiciones y adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado. Realmente es un talento que se ha venido actualizando, realmente es un talento que definitivamente está interesado en seguir robusteciendo su perfil, es un talento con el que estamos absolutamente seguros y tranquilos al momento de presentarlo, va a marcar la diferencia. Entonces, por esa razón, fíjense que en el marco de las nuevas tendencias, esa consolidación de una red de talento va a ser determinante con estas 4 variables para que efectivamente ya no hablemos de bases de datos, hablemos de esquemas de relacionamiento que nos van a permitir acercarnos rápidamente a esas personas que hoy necesitan las organizaciones para guiar el rumbo de sus negocios. Una segunda tendencia es contratar para el futuro. Y contratar para el futuro es anticiparse un poco a los cambios que nos pone sobre la mesa este nuevo mercado. No solo un mercado laboral, sin duda que impone nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos rumbos, como lo planteamos acá, sino un mercado empresarial que está en constante cambio, que ya como organización no podemos simplemente estar tranquilos con asumir una estrategia de negocio que pintábamos a 5 años, porque lo que nos dimos cuenta es que esa estrategia de negocio que estaba claramente definida, con metas, con indicadores, con iniciativas, con responsables, a 5 años muy seguramente se nos queda obsoleta en el primero o en el segundo. Esa variable es la que nos hace pensar en que las personas que necesitamos vincular para nuestra organización deben tener esa capacidad de no solo adaptarse, sino de anticiparse y ver cosas en el mercado que pueden marcar una manera de gestionar totalmente distinta. Y por esa razón, aquí hay también otro componente muy interesante y es el relevo generacional. Nosotros estábamos muy acostumbrados a contratar personas para estas posiciones, para estas
vacantes críticas dentro de la organización, con mucha trayectoria, con mucha experiencia en el mercado. Y pues ese relevo generacional es una realidad a la que también nos debemos enfrentar. Entonces, cuando vemos esas hojas de vida, esos perfiles profesionales y nos damos cuenta que son personas que pueden llevar 4 o 5 años en el mercado, nos da cierto temor porque estamos hablando de un nivel ejecutivo que tradicionalmente esperaría tener más experiencia. Entonces, por esa razón, en nuestros procesos de selección, hacemos una valoración, sí, por supuesto, de esa trayectoria, pero cada vez se le da más relevancia a las aptitudes y capacidades por encima de la experiencia. ¿Tenemos que capitalizar de la mano con estas otras cosas al momento de su vinculación? Sí, por supuesto. Y por eso es que hay que pensar en la selección de la gente incluso desde una perspectiva de equipo, de quiénes lo van a respaldar, quiénes están ahí de la mano, pero sí pensando en que hay que contratar para el futuro, que cuente con esas habilidades para anticipar esas cosas que se ponen sobre la mesa y que seguramente hacen que las organizaciones reaccionen de una manera mucho más rápida. Y por esa razón, cuando hablamos de aptitudes y capacidades, tenemos que evaluar múltiples modelos en el mercado. Aquí hay ya sobre la mesa modelos del Fondo Monetario Internacional, modelos de la OIT, modelos de Harvard, modelos de las entidades educativas probablemente más reconocidas en el mundo, que nos hacen pensar justamente en qué tipo de capacidades o habilidades hay que desarrollar en nuestra fuerza laboral. Pero quisimos traer aquí 3 elementos a tener en cuenta y que además hoy probablemente son donde más foco ponemos nosotros a la hora de identificar talento clave en el mercado. Lo primero es seguramente un concepto que ustedes han escuchado en los últimos años y es la resiliencia empresarial. Esa capacidad de reponernos ante situaciones complejas de la manera más práctica, pragmática posible. Y por esa misma razón es que a veces tenemos que devolvernos como esa posición de aprendiz para asumir esos cambios de la manera más positiva posible y empezar a actuar sobre lo que es justamente imaginable, sobre lo que está, a veces se sale un poco incluso del radar de lo convencional y empezar a actuar sobre eso para poder generar planes que resuelvan de manera mucho más proactiva y productiva ante esos desafíos que se ponen sobre la mesa. Pero eso requiere también actuar con personas humanas, con personas que son capaces de retomar esa capacidad de sobreponerse a las situaciones desde la humildad, desde la transparencia y desde la vulnerabilidad. Porque, ¿qué venía pasando? Nosotros antes del 2020 hablábamos mucho del futuro del trabajo, hablábamos de la automatización, hablábamos de la cuarta revolución industrial, de cómo las máquinas venían a darle un giro a todo lo que hacíamos en el día a día. Y el 2020 hacia acá nos hizo retomar justamente esa posición mucho más humana, en donde la capacidad de trabajar en equipo, entendiendo realidades, entendiendo perspectivas, entendiendo círculos de afinidad, conectando realmente con las personas desde una posición justamente mucho más emocional, hacen que generemos mejores resultados, hacen que esas 2 palabritas que veíamos al comienzo de compromiso y lealtad sean mucho más visibles a la hora de gestionar resultados, porque estamos trabajando como equipo, porque no solo es un jefe que exige, sino un jefe que se pone la camiseta, un líder que trabaja mano a mano, hombro a hombro con su equipo para obtener resultados. Eso es una capacidad que definitivamente vemos escasa en el mercado laboral, porque cuando estamos buscando estas posiciones, definitivamente ese nivel de conocimiento, de trayectoria, a veces nos pone en posiciones un poco complejas a la hora de gestionar equipos con esta visión. Cuando nosotros vamos a generaciones un poco más jóvenes, digamos que esta conciencia está mucho más arraigada y facilita justamente ese trabajo en equipo. Entonces, por esa razón, humildad, transparencia y vulnerabilidad nos permiten conectar con esa capacidad de resiliencia empresarial que es fundamental para asumir los desafíos del hoy. Hay que tener lo que se define una mentalidad de alto rendimiento y es lo que se define como la capacidad óptima para desbloquear tu mejor yo. Y esto es un líder que definitivamente vea todo el potencial que tiene en su equipo de trabajo.
Así como en esta primera instancia estamos viendo todas esas capacidades humanas, es un líder que no deja simplemente en manos de talento humano el que hagamos una valoración de competencias, en que hagamos una valoración de desempeño. Él realmente conoce a su equipo, conoce dónde poner las fichas. Recordemos que bajo estructuras ágiles organizacionales estamos trabajando bajo esquemas que rompen paradigmas, en donde yo empiezo a estructurar equipos tomando a alguien de acá, tomando a alguien de acá, y es porque básicamente tengo la capacidad de identificar dónde están las mejores habilidades para armar ese que podríamos definir el Dream Team. ¿Cómo vamos a obtener los resultados que nos hemos propuesto como organización armando ese equipo soñado? Y ese equipo soñado muy seguramente no lo vamos a conseguir si seguimos trabajando por silos en donde hay un área financiera, en donde hay un área administrativa, donde hay un área operativa, técnica, comercial y en donde cada uno asume que tiene sus competencias para cumplir con un rol. Aquí estos nuevos líderes con una mentalidad de alto rendimiento van a coger justamente lo mejor de los mundos para ser más eficiente, para trabajar realmente como una cadena de valor real, como todos esos componentes técnicos que vimos en la universidad, en donde la suma de todo esto nos da el mejor resultado, aquí se hace realidad, porque efectivamente como líder tengo la capacidad de ver hasta dónde puedo llevar al talento para que se sientan que están aportando a la organización, que se sientan parte de los resultados y que trabajemos armónicamente como equipo. Capacidad fundamental, contratar para el futuro. Y el último, que es un concepto que seguramente llama mucho la atención, porque cuando uno habla de pensamiento disléxico, inmediatamente se viene a la cabeza cuando uno estaba en el colegio y había esa niña que tenía algunos problemas para aprender y se asociaba con una imposibilidad de, digamos que apropiar el conocimiento de la manera, entre comillas, idónea para su momento. Hoy en día esto se ha revaluado, esto es consecuencia de estudios muy interesantes que llevan ese pensamiento disléxico justamente a todas esas habilidades que mencionaba antes, un Fondo Monetario, una OIT definen hoy como las capacidades del futuro. Un pensamiento disléxico es la capacidad para ser ingenioso, innovador y destacar frente a quienes se resignen a reaccionar frente a esos cambios que venimos mencionando. Un pensamiento disléxico tiene varias características, entre esas la capacidad de imaginar. Una persona disléxica puede imaginar cosas un 84% más que una persona que no lo es. Esa capacidad de imaginar nos lleva a explorar caminos de una manera diferente. A veces, cuando tenemos unos pensamientos demasiado estructurados, nos cuesta mucho salirnos del camino, nos cuesta mucho mirar por el rabito del ojo qué está pasando acá, y solo vemos una ruta natural hacia un norte específico. Este pensamiento disléxico nos lleva a ser mucho más disruptivos, mucho más innovadores, tenemos una mayor capacidad de crear, tenemos una capacidad sustancial a la hora de romper paradigmas y encontrar soluciones donde antes seguramente no las veíamos. Este pensamiento disléxico ya hace parte de esas habilidades que estamos obligados a evaluar y a identificar y a valorar a la hora de conseguir las personas que necesitamos para nuestra organización. Entonces, fíjense cómo lo que antes podría verse como algo negativo hoy realmente se convierte en una variable de competitividad para el talento que está buscando esas nuevas alternativas en las organizaciones. La coincidencia cultural. Otro reto inmenso a la hora de seleccionar a los mejores para nuestra organización. Está visto, y esto es una cifra bien interesante, que las renuncias, que tenemos muchas renuncias tempranas dentro de la organización y eso resulta absolutamente costoso cuando estamos hablando de talento clave y crítico para las compañías. Imagínense lo que representa una rotación de un alto ejecutivo, de una gerencia media, en términos no solo de lo tradicional, no solo de lo que significan esas variables legales, por decirlo de alguna manera, sino todo lo que invertimos, no solo en la búsqueda y selección de esa persona, sino en esa curva de aprendizaje acelerada inicial, en donde casi que volcamos a la organización a lograr que esa persona se apropie de la compañía en el menor tiempo posible para empezar a ser productivo. Esos son costos
altísimos, altísimos para la organización y no nos podemos dar el lujo de permitirnos perder un talento de alto potencial. Pero lo que está también demostrado de la mano con este porcentaje es que una de las principales razones por las cuales se dan esas renuncias es justamente la falta de alineación cultural. Quisimos destacar 3 elementos que nos llevan a que como ejecutivos decidan abortar en los primeros meses, en ese primer año de vinculación. Lo primero es la competitividad de la oferta laboral y aquí también tenemos que romper algunos paradigmas. Muchos pensarían inmediatamente en que probablemente es un tema de salario, en que le pagaron más en otra organización y sí, definitivamente vemos una competencia importante por los mejores que muchas veces está centrada en esa variable de salario. Pero la realidad, y es que ahorita lo complementaremos un poco más, esa propuesta de valor, esa oferta laboral, tiene como componentes otras aristas que entran a pesar mucho más y que se conectan con esas otras 2 variables que siguen a continuación. Y es que la oferta de valor sí tiene un componente salarial, beneficios, bonificaciones, etcétera, etcétera, pero cuando se habla de oferta laboral se suma todo. Se suma la cultura, se suma la comunicación, se suma el tipo de liderazgo, se suma esa conciencia de bienestar que pueda tener la organización. Si todas estas variables no se dan y si yo veo que puedo seguir creciendo como profesional, sí salarialmente, pero con estas otras aristas que hoy se convierten en una prioridad para los altos ejecutivos, decido abandonar. Entonces, por esa misma razón, es que tenemos que tener muy en cuenta esos otros elementos. Si yo simplemente me vinculo con una organización por ese esquema de recompensas totales, con un salario muy competitivo, pero entro y me doy cuenta que realmente eso que me vendieron como trabajo en equipo, como la posibilidad incluso de tener un esquema híbrido en donde podía trabajar algunos días desde la casa y la realidad es que no, en donde me vendieron que era una cultura inclusiva, donde la gestión de la diversidad es importante y al final, pues, me doy cuenta que tener esas ideas, digamos que a flor de piel para poder construir y seguir creciendo en conjunto, tampoco se da. Eso obviamente frena a un ejecutivo que si estamos hablando de cumplir con esas otras variables que veíamos antes, pues lo que está buscando es eso, una cultura que definitivamente rompa con paradigmas, que le permita ser ese profesional que cree, que sea disruptivo, que proponga, que sea innovador, que efectivamente gestione un ambiente diferente, pues lo va a llevar a renunciar en el corto tiempo. O por el contrario, pues se encuentra con una cultura a veces tan abierta que no conecta con su forma de gestionar y pues también decide renunciar. Por esa razón es que al momento de gestionar una búsqueda en estas posiciones es tan importante levantar como ya sea aliado en ese proceso de selección o ustedes mismos, esas variables o atributos culturales que los definen para lograr que efectivamente haya una evidente construcción de un propósito común. De lo contrario, pues nos vamos a quedar varados en el camino. Va a ser más corto, no vamos empacamos muchas maletas y resulta que vamos a pinchar cuando hemos avanzado unos pocos kilómetros. Y eso, nuevamente, insisto, recuerden la construcción de redes de valor, pierde confianza, pierde credibilidad la organización, es una persona que definitivamente no va a ser un embajador de marca en otras instancias y eso también afecta significativamente el que podamos conseguir talentos a futuro. Entonces, por esa razón es que ese levantamiento inicial, esa toma de conciencia de qué es nuestra cultura y cómo la vamos a vender y cómo engancha esto con una persona que estamos vinculando, es determinante para tener éxito en el largo plazo en la vinculación de altos ejecutivos a la organización. La marca empleador nos vuelve a aparecer. Yo creo que nosotros hemos venido mencionándola recurrentemente en nuestros espacios de formación. Saben que para nuestro ejercicio en la gestión estratégica del talento humano es una ficha fundamental, pero aquí tenemos que sacarla a relucir tal vez con más brillo que antes. Aquí tenemos que empezar a hablar definitivamente de la marca empleador como un componente de seducción determinante. Probablemente lo que nosotros empezamos a construir como reputación corporativa
aquí tiene un nuevo tono, aquí tiene un nuevo acento, porque definitivamente un alto ejecutivo que ha construido una trayectoria, que ha construido una reputación, le interesa vincularse con una marca empleadora que tenga esos mismos estándares. No se va a arriesgar definitivamente a vincularse con una organización que no haya construido una marca empleador exitosa, porque es una persona que entra a gestionar equipos de trabajo, que entra a gestionar personas. Y si tiene las habilidades que hemos definido anteriormente y que los hacen definitivamente un talento de altísimo potencial y de altísimo valor para una organización, definitivamente va a estar concentrado en una propuesta de valor que construya una marca empleador que le permita proyectarse en el largo plazo. Pero definitivamente a la hora de consolidar esa marca empleador para atraer este tipo de talentos, hay 5 elementos que debemos tener muy en cuenta. Primero, la reputación organizacional. ¿Qué hemos hecho a lo largo del tiempo para que efectivamente nos mostremos hoy como una marca empleador exitosa de cara al mercado? Esa reputación, cómo la estamos mostrando, y sea es absolutamente coherente entre lo que mostramos y lo que esa persona va a entrar a experimentar cuando se vincule a la organización. Definitivamente este talento está buscando la posibilidad de seguir creciendo, no por entrar a ocupar el nivel más alto de la organización significa que su carrera llega ahí. Y es por eso que estos esquemas de desarrollo y proyección deben ser diferentes y probablemente son mucho más retadores a la hora de visualizarlos, pero tienen que existir. Son personas que buscan ese crecimiento incluso a partir de experiencias en donde la conexión con entidades en otras geografías, con marcas que han sido muy exitosas en el mundo, en donde su formación no se dé simplemente con esa visión tradicional de universidad local, sino en donde la experiencia en un campus a través de estos grandes emprendedores que han definido marcas exitosísimas puede representar un crecimiento. Entonces, fíjense que ahí la propuesta de valor no solo está en la posibilidad de hacer más especializaciones, porque eso ya es un enfoque demasiado tradicional para este segmento que estamos vinculando a nuestra organización. Entonces, es un esquema de desarrollo y proyección completamente distinto, incluso en donde la participación de esta persona va a ser determinante para construir esa ruta de crecimiento. No es solo la organización la que va a marcar cuál es su siguiente paso, cómo crecer o cómo seguir robusteciendo su perfil profesional, sino esta persona va a tener una posibilidad de participación mucho más activa en la construcción de esa visión de futuro de la mano con la organización. Son personas que dentro de esa marca empleador están buscando vincularse a compañías que realmente gestionen la innovación. Y aquí nuevamente tenemos que romper paradigmas. No se trata de tener un equipo encargado de gestionar la innovación. Es una verdadera conciencia de que cada una de las personas que están vinculadas, y esto nos conecta con un concepto de inclusión y diversidad. En el momento en que se gestiona adecuadamente la diversidad, vamos a dar como un resultado natural la posibilidad de ser una compañía absolutamente innovadora. Apropiar ideas que provengan de diferentes ámbitos de la organización definitivamente va a dar como resultado un elemento diferente. Y ese elemento diferente definitivamente se va a llamar innovación. Innovación para anticiparnos, innovación para romper básicamente con la competencia en el mercado, innovación para responder a esas expectativas de los clientes, pero también innovación a la hora de gestionar equipos. Lo decíamos, de alto rendimiento, pero también equipos humanos. Una capacidad de empoderamiento, visión y globalidad. Estas son personas que definitivamente entran a una organización con la idea de poder realmente hacer cosas, de llevar esas ideas a una realidad. Y si están demasiado limitados por estructuras rígidas, por estructuras tradicionales, por entes de gobierno por los cuales tiene que pasar 200,000 aprobaciones, pues va a ser complejo, porque esa capacidad de empoderamiento es una de esas variables que se valoran muchísimo en este segmento al que nos estamos dirigiendo. Que sean organizaciones que tengan visión,
que justamente vean que esas planeaciones de largo plazo muy seguramente se nos van a quedar obsoletas, pero pues que tengan la capacidad también de tener planes de acción concretos, visibles y materializables en el tiempo y que actúen local, pero que piensen globalmente. Eso definitivamente va a ser un factor de atracción muy importante al momento de estructurar una marca empleadora exitosa. Y esquemas de relacionamiento y trabajo colaborativo. Miren, aquí es muy importante y a veces parecería algo relativamente transaccional. Esa posibilidad de el famoso trabajo remoto, los esquemas híbridos de trabajo, pero la realidad es que si hoy no tenemos la posibilidad de generar una oferta que al menos permita un esquema híbrido de trabajo, vamos a estar totalmente fuera del mercado a la hora de conseguir talento valioso en este segmento. Son personas que definitivamente no ven la posibilidad de un trabajo presencial 100%, que ven en los esquemas de relacionamiento remoto algo incluso mucho más valioso a la hora de construir, de co-crear, de gestionar equipos, de ser más productivo y sobre todo de lograr ese balance entre lo personal y lo laboral. Les decíamos al comienzo de este conversatorio que si nosotros nos devolvemos en el tiempo, definitivamente ese factor de calidad de vida, ese factor de bienestar, sí tenía una visibilidad importante hace algunos años, pero hoy más que nunca. Y cuando hablamos de esa gran renuncia y cuando hablamos de esa escasez de talento, justamente se da es por la mayor conciencia y absoluta certeza de no querer pertenecer a una organización para quien estos temas no resulten prioritarios. Entonces, por esa razón, y los invito incluso a consultar estudios, no solo a partir de lo que hemos visto en el observatorio de Human Capital, donde estamos en contacto permanente con altos ejecutivos y evaluamos un poco esos niveles de prioridad, sino de otras firmas muy representativas en el mundo, en donde definitivamente una de las tendencias que va a marcar el ejercicio de atracción, reclutamiento y selección de talento clave para la organización va a estar muy asociado a los esquemas de trabajo híbrido o remoto. Entonces, aquí la invitación, porque cuando lo vemos y contrastamos además con la encuesta salarial y de tendencias en gestión humana Total Rewards 2024, pues lo que vemos es que básicamente todavía hay un porcentaje importante de organizaciones que no piensan brindar esta posibilidad de esquemas o que están definitivamente muy orientados a unos segmentos poblacionales. Esto definitivamente los deja fuera de mercado en términos de marca empleador. Esto los deja un paso atrás en términos de competitividad. Estamos hablando que solamente un 68% de las organizaciones de la muestra están interesadas en mantener esos esquemas de trabajo remoto o híbridos. ¿Qué pasa con el porcentaje restante? Pues que sin duda van a perder competitividad al momento de seleccionar a los mejores en un mercado de escaso talento. La tecnología, otra variable y nuestro quinto elemento en estas tendencias que definen un nuevo rumbo. Y lo decíamos antes, no para sustituir, sino para duplicar la productividad, herramienta que nos permite ser mucho más eficientes en nuestros procesos de selección. Esto se convierte definitivamente, y hay que decirlo, cuando vamos a buscar talento clave en estas posiciones críticas para la organización, cuando estamos hablando de un C-level, cuando estamos hablando de una gerencia media, son personas que ya están muy inmersos en este mundo tecnológico y que, aunque hay que complementar con entrevistas tradicionales, recordemos esa necesidad de contacto, de retomar lo humano, de evaluar ciertos comportamientos y competencias necesarias, pues también han vivido tan inmersos en este mundo tecnológico que todas estas, llamémoslo, juguetes a la hora de evaluar resultan muy atractivos. Entonces, que yo envíe una prueba, que yo envíe un assessment, que yo los a través de inteligencia artificial los exponga a situaciones reales de negocio que deben resolver, pero justamente apoyados en herramientas tecnológicas, esto se convierte en un gancho adicional. ¿Les parece interesante, obviamente, participar de este tipo de ejercicios y conocer además el proceso completo? Eso también es muy importante, el que no solo nos quedemos como reclutadores con la información, sino que la podamos compartir con ellos, qué evidenciamos, qué analizamos, qué arroja esta famosa inteligencia artificial, donde existen oportunidades de crecimiento desde el
la perspectiva de su perfil profesional, dónde tiene sus mayores fortalezas, porque además recordemos que hoy la gestión del talento está mucho más enfocada en fortalezas que en debilidades. Entonces, así lo hemos definido en esta quinta tendencia, y es que se convierte definitivamente en un imán digital. Aumenta la visibilidad de nuestras ofertas, entonces podemos llegar mucho más rápido al mercado, podemos lograr captar la atención de una manera mucho más ágil. Hay mayor credibilidad. A veces cuando nos vamos muy a esos procesos tradicionales, como que desde ahí empezamos a percibir una cultura de pronto un poco antigua, eso ya nos empieza a marcar y a definir a qué tipo de organización nos vamos a vincular y puede desencantar un poco, pero definitivamente obtenemos mejores resultados y menores costos. Y finalmente, algo que resulta muy importante, y ese lo alcanzamos a mencionar al comienzo, la competitividad de esa oferta de valor, pero en una visión de un abordaje de esa propuesta integral, tomando todas las aristas posibles. Y no porque estemos hablando de altos ejecutivos, no quiere decir que no nos ocupemos del salario emocional, que no nos ocupemos de los beneficios, porque hoy constituyen una absoluta prioridad. Y el hecho de lograr partir, por ejemplo, de un elemento como el desarrollo, de hacerlos líderes diferentes, de acompañarlos posteriormente en esa apropiación del cargo, eso hace que generemos una mayor conexión y eso hace que nuestra propuesta de valor realmente genere una diferencia frente a lo que está ofreciendo el mercado. ¿Por qué? Porque además vamos a lograr vincular personas que generen resultados mucho más rápido, que realmente desarrollan un ejercicio de liderazgo que conecta más a nivel organizacional y nos genera este tipo de resultados. Entonces, ¿por qué no obtener beneficios para el negocio en línea con lo que estamos obteniendo para las personas que estamos vinculando? Un aumento en el compromiso, un incremento en la productividad, una disminución en el agotamiento, elementos que al final van a hacer que esa contratación sea realmente exitosa. Si estamos hablando de indicadores que nos muestren dónde efectivamente fuimos asertivos en un proceso de selección, estamos viéndolo en estos tres elementos. Pero entonces esa propuesta de valor, y aquí quisimos destacar básicamente las tres variables que hoy constituyen una prioridad para este segmento en el mercado. Estamos partiendo por los esquemas híbridos, lo decíamos anteriormente, los modelos de desarrollo que, insistimos, tienen que salirse completamente de lo convencional, y esquemas de salud y bienestar. Y aquí probablemente son las personas que más expuestas están a la presión, que más tienen que vivir ese estrés diario de generar los resultados, de conectar con el equipo de trabajo, de lograr una cohesión cultural, de llevar a la organización a otro nivel, y por esas razones es que esta salud y bienestar también retomemos el concepto de integralidad. Salud física, salud emocional, salud mental, son variables que para nuestros altos ejecutivos hoy son determinantes y las tienen muy en cuenta al momento de optar o no por una oferta laboral. Con esto, entonces, fíjense que hemos hecho un recorrido. Esto es lo que nosotros estamos viendo hoy en el mercado a la hora de asumir un proceso realmente asertivo en la búsqueda de nuestros niveles ejecutivos para la organización. Recordemos que aquí hay retos que seguramente como organización podemos asumir, pero a veces el poner los ojos en el mercado y ver como un aliado de valor que aporte todas estas herramientas, que aporte este conocimiento, que aporte esta trayectoria, puede resultar incluso menos costoso que si lo hacemos de manera directa. Entonces, la invitación aquí es a ser disruptivos, a evaluar nuevas posibilidades, a entender que efectivamente cuando hablamos de Search 5.0 significa realmente elevar el nivel de nuestros procesos de búsqueda, porque los costos al momento de seleccionar el talento erróneo para la organización son mucho mayores que el apoyarnos en todos estos elementos que hemos venido compartiendo con ustedes. No nos resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy, ponernos a disposición, como siempre, de ustedes para acompañar estos ejercicios. Se nos quedaron algunas preguntas, pero quisimos realmente buscar cubrir estas 6 tendencias que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, buscaremos responder a través de nuestro correo las inquietudes que quedaron. Y nuevamente los invitamos a seguir participando de estos espacios que
buscan justamente entregarles nuestra visión de lo que está pasando en el mercado, de lo que está pasando en términos de la gestión estratégica del talento, que definitivamente constituye un reto enorme para las organizaciones hoy en día. Los dejamos con un par de videos con información importante para ustedes. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que tengan un excelente resto de día y, por supuesto, un feliz día para los hombres en esta fecha tan especial. Que estén muy bien.